Yo soy Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia de la ciudad de Higüey. Lo acojo con tanto cariño, con tanto amor, con un tema que es fundamental para la expresión de fe y la religiosidad popular de nuestro pueblo sencillo, que abarcan a los pobres, a los ricos, todos y todas tenemos devoción al Cristo de los Milagros en Vallaguana y a la protectora del pueblo dominicano, que es la Virgen de la Altagracia. Ustedes saben, hay una dinámica de dos grandes santuarios que de una forma histórica se iban estructurando. Uno después de la Primera República, que fue el Cristo de los Milagros en Vallaguana, y aquí desde ya el 1502 se comienza esa devoción altagraciana. Pero ya iniciando tanto el santuario de Vallaguana como el santuario de Higüey, había ya cierta estructura, porque los santuarios no se crean de la noche a la mañana, sino hay un proceso histórico donde los fieles van creando esa devoción. Es una devoción que nace del mismo corazón de la gente del este. Generalmente la gente del este vivía en realidades llanas, que no había tanta montaña, y eso ayudaba para la comunicación de un lugar a otro. Ya aproximadamente en el siglo XIX, exactamente, es decir, que en el siglo XV, siglo XVI específicamente, comienza la devoción de la Altagraciana, del santuario de la Altagracia. Ya con la creación de la Primera República, 1844, después que se produjo la independencia, se comienza ya ciertas estructuras de la religiosidad popular. Pero en el siglo XIX, por pensamiento del positivismo y a veces por influencia educativa, se va disminuyendo un poquito esta devoción, porque ya existía, pero no existía esa organización. Surge un gran sacerdote que es de la comunidad de Higüey en el siglo XX, que se llamaba el Padre Núñez, así se conocía, el Padre Núñez, que era de la comunidad de la Enea. Y fue párroco durante mucho tiempo del santuario de Vallaguana, la parroquia San Juan Bautista de Vallaguana. Entonces, este hombre ve una necesidad de integración entre el pueblo de Vallaguana y Higüey. ¿Y cuál es la forma de integración? Las dos grandes devociones, la devoción del Cristo y la devoción de la Virgen de la Altagracia. Y crean un sistema religioso como una hermandad llamado los toreros. El fondo de la hermandad era para conseguir fondos para el mantenimiento tanto de la iglesia de Vallaguana y tanto de la iglesia de aquí. Y él integró. Pero lo importante de eso fue que hizo una peregrinación, unos pasos, un camino de fe desde Vallaguana hasta Higüey. Porque la fiesta fundamental es la fiesta de agosto. Generalmente los toros se bendicen aquí el día 15 de agosto
desde el 14, están caminando, vienen de distintos campos, parten de Vallaguana y se lo donan a la Virgen de la Altagracia, y eso es utilizado para fondos, para el seminario, para la diócesis y para cierta promoción. La idea que tiene el Papa Francisco del encuentro con los demás, ya ese sacerdote, el Padre Núñez, ya lo tiene en su corazón. Y generalmente habían lo que se llamaban los donantes, que eran los dueños de propiedades. Este sacerdote convencía a esos propietarios, principalmente a los ganaderos, que donen toro, tanto en Vallaguana como aquí en Higüey. Y la devoción comenzó con un sentido espiritual de donación, como un regalo a Dios, como una ofrenda a Dios, porque los animales se habían aumentado y los dueños de propiedades donaban. Después, con el tiempo, los donantes no se encargaban de buscarlos todos, sino se hizo lo que se llaman los comisarios del Cristo de Vallaguana y de la Virgen de la Altagracia. Y eso desde el siglo XIX, siglo XX, hasta la época contemporánea de hoy, se mantiene. Peregrinar, que van arrancan 5 días antes o 6 aproximadamente para llegar aquí, peregrinando 3 o 4 noches, van caminando, van haciendo paradas, y en cada parada hay un gesto de oración, de alabanza, de compartir comida, inclusive matan a algunos de los toros que vienen de camino, porque es parte de la dinámica y de la cultura, como el sacrificio que ellos están haciendo. Es un compartir y a la vez un encuentro con Dios, un agradecimiento al Señor. Y aquí no hay espacio en sentido social. Aquí participan los ricos, participan los pobres, pero hay un fenómeno muy especial que está sucediendo, que hay una gran participación de muchos jóvenes en este peregrinar. Ya muchos mayores, comisario mayor, comisario menor, caminan, los cantores, pero también hay jóvenes que participan y duermen y hacen parada, porque son 3 días. Y los sacerdotes generalmente, cuando en cada parada van al Ceibo, van a Tomayor y a otros lugares que tienen la parada y le celebran la Eucaristía, indicándole que tienen la presencia de la iglesia. Y allá en el santuario, el Cristo de los Milagros, el vicario episcopal, en este caso Monseñor Lorenzo Vargas, le da una bendición especial, como hacía el Padre Núñez cuando salían de Vallaguana para el regalo de los toros. Y así también lo hacen los mismos caminata de peregrinación hacia Vallaguana. Por ejemplo, en el puerto, ahí hay una parada muy importante, de suma importancia. Los celebré en varias ocasiones la Santa Misa en ese lugar, porque es un signo también que la iglesia apoya esa iniciativa, no solamente en el aspecto económico y material, sino que hay un grupo de fieles que tienen una gran devoción y son los que han alimentado con el gesto de oración, con el gesto de peregrinar, con el gesto de orar, de cantarle salve. Y todos esos elementos van uniendo esa religiosidad popular, porque generalmente parten de la gente sencilla, humilde, de la gente que necesita la protección de la Virgen y la protección del Cristo de los Milagros. Y la gran grandeza está, que fue una idea genial del Padre Núñez, nativo de aquí, de Higüey, que fue párroco durante mucho tiempo en Higüey, que conoció la cultura, conoció la mentalidad del este. Pues, este fenómeno de peregrinación, generalmente en el norte de la isla, no se usa. Eso es algo
típico de esta región, el encuentro de dos santuarios. Y ese encuentro parte de una forma cristológica, parte de Cristo en agosto para llegar aquí el 15, donde el obispo recibe a los toros y se le da una bendición muy especial a todos los toreros, a todos los donantes. Y la iglesia, inclusive la arquidiócesis, en ese tiempo, que era la arquidiócesis y cubría casi todo el país, siempre tenía muy presente ese gesto de fe. Los arzobispos que participaban, los encargados de la curia de aquel tiempo, siempre miraban al este, tanto el 28 de diciembre como aproximadamente a mediados de agosto, hasta llegar el 15 aquí a Higüey. Siempre los obispos han apoyado esta iniciativa, nunca se van a olvidar de esta expresión, porque es una expresión muy profunda, aunque parezca sencilla, pero tiene un gran concepto teológico. El Hijo de Dios, que es Jesucristo, el Cristo en el santuario y el santuario de aquí se unen. Expresión religiosa de fe, donde el Cristo viene donde su madre. Esa fue la idea, que el Cristo no puede estar separado de su madre, aunque existan dos grandes santuarios, una basílica y un santuario, pero están unidos en esa misma fe, en esa armonía. Y la idea es tan genial que a veces muchas personas lo ven desde la perspectiva económica. No, ahí hay un gesto espiritual. Muchas personas de esas van dándole gracias a Dios por un regalo, por un milagro, algo que ellos le quieren ofrecer a la Virgen a través del Cristo de los milagros. Es una mezcla cultural del amor a Cristo desde el santuario y del amor a María de la Basílica de la Altagracia. Y es unir esos dos elementos fundamentales. Así que si nosotros hacemos una mirada profunda, eso ha sido de generación en generación. A veces se van tomando la vejez. Y los jóvenes de esa familia, porque hay muchos aspectos familiares. El comisario viene de una familia, el tío sube como el comisario mayor, sí, que hay una estirpe y unos seguidores que van peregrinando, pero ahí se reúnen miles de personas. Es una experiencia, ojalá que ustedes o algún día en la vida histórica la hagan, salgan de Vallaguana hasta este lugar, o contrario, cuando se realiza también en Vallaguana, porque las rutas son diferentes. Pero la ruta más importante fue la estructura que hizo el padre Núñez. Como buen higüeyano, y actuó con inteligencia, quería unir esas dos espiritualidades para que no esté separado. Es como el concepto de unidad. El hijo no puede estar separado de la madre. Y de alrededor de todo eso se creó esa espiritualidad de la peregrinación. Pero fíjense un dato. Yo pienso que el aspecto turístico tiene que recuperar esa devoción. Porque no simplemente quedarse con el pueblo dominicano. Porque ahí hay una gran riqueza espiritual para muchos creyentes católicos que vienen a esta zona a hacer turismo. Y por eso hacer una inversión, principalmente los dueños de hoteles, hacer esa caminata desde Vallaguana hasta el santuario de aquí de Higüey, fue una riqueza enorme, porque una tradición que viene desde el siglo XIX al siglo XX. Posterior ya habían gente que la hacían, porque el padre Núñez parte de esa dinámica, de esa experiencia, no fue un sueño de él, sino que ya la gente
espontáneamente hacían esa experiencia y él la organizó, la estructuró con el apoyo de la iglesia. Entonces, el Ministerio de Turismo tiene que aprovechar ese gesto histórico, esa peregrinación que ya está organizada y que los turistas vean la expresión sencilla, religiosa del pueblo dominicano, que la raíz española, la misma peregrinación que se realiza Santiago de Compostela de otra manera y otra, aunque con matiz diferente, con ambiente diferente, tienen la misma marca, como dice, la misma marca país, que es la devoción a un Cristo, la devoción mariana, y eso es lo que sucede en República Dominicana. Generalmente, ellos buscaban sitios clave y fundamentales en cada pueblo, y donde había una gran fortaleza de ganado, porque eran los toreros. Y habían sitios clave, por ejemplo, Atomayor, tienen una parada importante, los toreros, vamos y celebramos la Eucaristía. En el Ceibo tienen otra parada importante, en la zona de, casi llegando a Higüey, en la Enea, y van caminando, es decir, que son distintas paradas, pero son paradas clave. ¿Por qué? Porque los toros no salen de Vallaguana, sino que cada dueño de torero, los comisarios, lo van reuniendo en sitio y lo van uniendo y se van sumando, hasta llegar a la Enea, que tenemos una celebración y los recibimos. Así que de Vallaguana puede salir uno, dos o tres, pero los toros se van recogiendo por el camino. Y ahí está el gesto de acción de gracia de los donantes. Si un donante que vive en Atomayor va a decir, yo no voy a llevar mi toro a Vallaguana. Es esto importante en que todos esos peregrinos vengan a cantar, a alabar a Dios, a ofrecer la acción de gracia a la Virgen por el regalo que yo le ofrecí. Ahí está esa espiritualidad. Inclusive, yo lo defino como un camino de espiritualidad de aquella persona que quieren desprenderse de algo para la Iglesia católica y beneficiar a la Iglesia en el sentido social, para que la Iglesia haga obra social, porque la Iglesia, con la donación de los toros, tiene que dedicarle un gran % para la formación del clero, para la formación de mantenimiento de los sacerdotes y para obras sociales de la diócesis. Y así mismo lo hace la arquidiócesis y así mismo lo hace la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia. El primer elemento, yo pienso y tengo la seguridad, es dar gracias a Dios por algún beneficio recibido. Por ejemplo, una persona que done un toro es porque se ha multiplicado. El peregrino que camina también lo hace por algún beneficio que ha recibido de Dios, o alguna enfermedad, o algo quiere. También por la misma devoción que tiene a la Virgen de la Altagracia y al Cristo de los Milagros. También lo hacen a veces por tradiciones, porque su papá y su mamá cuando eran niños lo sacaban a esa peregrinación y tienen ese recuerdo. Otros lo hacen a veces por moda, por hacer ejercicio, por conocer la costumbre, el estilo. Pero el objetivo fundamental es darle gracias a Dios por los beneficios recibidos y ofrecerle un regalo al Cristo en caso que vayan los toros a Vallaguana. Y si vienen aquí, darle gracias al Cristo y darle gracias a la Virgen de la Altagracia por favores recibidos. Mira, yo siendo seminarista, lo hice en varias ocasiones. Uno fue por motivación de un sacerdote que nos dio clase, el padre Guillermo Soto Montero, que nos dio sociología. En una ocasión, estando yo en el pasillo, me dice el padre Guillermo Soto, oye, tú nunca has hecho la peregrinación que hacen desde Vallaguana al santuario de Higüey. Digo, no, padre. Me dijo, sería bueno
a nivel sociológico y conocer la religiosidad popular de nuestro pueblo y la espiritualidad de nuestro pueblo sencillo. Yo te propongo que lo hagas. Y en agosto llegué muy temprano, recibí la bendición del sacerdote en Vallaguana y comencé la peregrinación. Ahí dormí en colchón, pasaba la noche escuchando salves, porque las salves son muy ricas. Los cantos también al Cristo, que generalmente son expresiones religiosas, ellos comienzan a tirar, por ejemplo, indirecta, mencionan el apellido de un gran ganadero, Luis fulano, gran ganadero, que tuvo tanto toro, pero se le olvidó de la Virgen, y comienzan a cantar como expresión religiosa, inclusive hasta los sacerdotes nos tiran nuestra puya, ay, que el sacerdote no vino a celebrar la misa este año, que Dios lo bendiga, ¡guau! Dando puñitas. Así que es una expresión también que ellos van cantando, pero también expresan inconformidad, tanto social, inconformidad religiosa, inconformidad cultural. Y todo eso se inicia desde Vallaguana hasta Higüey. Llegando a Higüey, son expresiones que le cantan a la Virgen, los toreros, que no son salves, sino son cantores. Cantan, porque una salve es una cosa, uno tocar palos es otra cosa, y los cantos de los toreros es otra cosa. Son tres cosas culturales que ellos hacen por el camino. Todos los obispos, comenzando por el arzobispo de Santo Domingo, históricamente lo han apoyado en su totalidad. Yo te digo, por ejemplo, en Vallaguana, cada 28 de diciembre va la presencia del arzobispo de Santo Domingo, en este caso Monseñor Osoria, que siempre ha apoyado esa iniciativa. Monseñor Osoria ha apoyado tanto esa iniciativa que se entusiasmó tanto con el proyecto del santuario de Vallaguana y para esa fiesta y dedicarle ese gesto a los toreros y a esa devoción, se construyó un gran santuario que vale la pena conocer en Vallaguana. Eso fue junto con varios arzobispos, pero Monseñor Osoria hizo esa gestión, hizo un esfuerzo sobrehumano que va a pasar a la historia como aquel que finalizó el gran santuario dedicado al Cristo de los Milagros. Tanto el Estado Dominicano, la gente sencilla, han visto la necesidad del amor y la devoción al Cristo de Vallaguana y a la Virgen de la Altagracia. Yo tengo, la experiencia de vivir la Dios realidad. Yo soy del este y entiendo esta mentalidad, entiendo la expresión religiosa, entiendo el sentir de esa gente sencilla que van peregrinando, ellos comen, ellos bailan, lo hacen como un camino espiritual de sanación y de fortaleza de Dios en su corazón. Porque tú sabes que cuando hay grupos de gente, hay gente que se pega para ver lo que hay. Y este grupo de gente ¿de dónde viene? Y no lo hacen con amor. Hubo una época en los años 70, por la muerte del padre Núñez y otros sacerdotes que se habían entusiasmado con el proyecto. Se había como no caído, sino eran la fecha clave de ese día. Pero después llegaron muchos sacerdotes que entendían el aspecto pastoral de esta realidad de los toreros, tanto del Cristo de Vallaguana como la Virgen de la Altagracia de Higüey, comenzaron a hacer un trabajo de formación a los comisarios mayores, a los devotos, y los reunían y los formaban. Yo participé en Vallaguana, siendo seminarista, ya siendo sacerdote, en vaya formación. Esto te da un indicador que la iglesia no se ha descuidado de este grupo de personas, sino
que hay una continuidad y lo ha asumido pastoralmente. Pero hay un fenómeno muy especial que hay que destacar aquí, que tanto en la peregrinación hacia Vallaguana como la peregrinación que se realiza del santuario de Vallaguana al santuario de la Basílica de Higüey, aquí, de Higüey, hay muchos jóvenes que están participando. Te estoy hablando de una cantidad de jóvenes enorme y muchos van con mucha seriedad, mucha entrega. Yo creo que ellos y ellas quieren mantener la tradición de sus padres, porque eso lo marcó tanto y ha llegado a una toma de conciencia que la juventud es que debe construir esta devoción. Y eso para mí me produce mucha alegría. Y ahí uno tu pregunta, eso es lo novedoso y lo nuevo, que la tradición no se va a perder, sino que hay mucha participación de los jóvenes que quieren hacer la peregrinación. Inclusive, ahora en la última que yo observé, vi muchos turistas con su cámara grabando todo, haciendo ese reportaje, y que también muchas ONG van a realizar ese trabajo para conocer el corazón del pueblo dominicano, porque ahí tú conoces a nuestra gente, nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra expresión religiosa, nuestra expresión de la religiosidad popular. Hay un aspecto de fe. Realmente creen en Dios y creen en el regalo que le puede ofrecer la Virgen o un agradecimiento. Pero nunca la iglesia debe olvidar lo que es la tradición de los pueblos. Muchos por tradiciones familiares, otros por tradición del mismo pueblo, por tradición de la propia iglesia que motiva. Ahí está la conexión histórica. Cuando uno se olvida de la tradición, se está olvidando del origen. Por eso la iglesia siempre ha tenido preocupación por las tradiciones. La propia Eucaristía, dice Pablo, yo he recibido una tradición que viene desde atrás. Sí, la propia Eucaristía no vela como una tradición, sino la toleración del misterio pascual, pero él la ha recibido. Y la fe católica se ha construido por tradiciones. Aunque uno crea en Jesucristo, aunque uno crea en la Eucaristía, en los sacramentos y bautice a sus hijos, parte de la fe, pero parte también de una tradición de nuestros padres que nos enseñaron a hacer las cosas correctas a nivel de fe. Que el Ministerio de Turismo, las autoridades que tienen que ver con esto, para que se abra un poquito más al público, porque los turistas necesitan ciertas facilidades de comunicación. Y con la riqueza que hay ahí, pienso, y el gobierno creo que lo va a hacer, y lo han dicho públicamente, que comenzarán esa trayectoria, esas peregrinaciones, arreglando las calles, arreglando la comunicación, porque sin comunicación es incómodo. Esa gente se sacrifica mucho, tienen que cruzar muchos ríos a pie, y es decir, a la vez mala noche, que tienen que ver lugares de estancia, de dormir, campamentos o hoteles por el camino, y son hoteles que pueden utilizarlo para el sistema ecológico también, el amor a la naturaleza, porque está rodeado de montaña, rodeado de río, que no es simplemente playa, sino que esta peregrinar, tú encuentras ríos hermosísimos, inclusive yo a veces subo por ahí arriba y me doy mi baño en mis ríos, y son ríos, mira, que se hacen ojo de agua, y uno se entra ahí y el agua es fresca, limpia, con la naturaleza. Así que todo eso, dinámica,
también lo debe aprovechar el Ministerio de Turismo para desarrollar esta pastoral turística, que la iglesia se lo está ofreciendo gratuitamente. Se necesita el esfuerzo y la inversión económica, que los turistas también vayan saboreando esa peregrinación. Y por eso felicito al padre Ramón, que está en esa iniciativa de la Embajada de la Santa Sede en Roma, que es una iniciativa bonita de él, con el apoyo del embajador, y pienso que se va a lograr algo interesantísimo que nadie había pensado en esa salida, porque no podemos ser egoístas, solamente que los peregrinos que acostumbran de ir a esta peregrinación de Vallaguana a Higüey, sino abrirlo a los turistas y se haga una peregrinación turística también, con los turistas que quieren ser peregrinos. Muchas personas del sur, del norte, del oeste, están viniendo a la peregrinación de Vallaguana a Higüey. Y muchos empresarios y jóvenes inquietos también están haciendo la peregrinación y no lo hacen en tiempo específico de la fecha, sino fuera de la fecha, indicando que la devoción y la peregrinación está creciendo a nivel turístico. Y eso lo tenemos que agradecerle a la iglesia, que está haciendo un trabajo en la pastoral turística, principalmente desde la Embajada de la Santa Sede, que ha comenzado esa dinámica y esa preocupación, que pienso que es algo positivo para la iglesia dominicana. Eso que se está realizando, y van a contar siempre con mi apoyo incondicional para eso. Porque también las autoridades del Vaticano, la Santa Sede, esta gente deben saber que aquí existe un lugar de peregrinación que van miles de personas y viven una vida espiritual fortalecida por Dios. Gracias a Dios que se inició a través de la Embajada de la Santa Sede en Roma, que ha tomado esa iniciativa con mucho entusiasmo, la pastoral turística. Hay muchos sectores empresariales que están entusiasmados con el proyecto. Los obispos de la región de Santo Domingo, el obispo de Higüey, el obispo de San Pedro, el vicario episcopal Lorenzo Vargas, estamos entusiasmados con el proyecto. Sí, hay muchos elementos favorables para que el turismo religioso se desarrolle. Lo que hay que empujar es primeramente la inversión en las condiciones del camino, estancia donde dormir, porque son turistas y vienen de afuera. Inclusive se puede en cierta ocasión, cuando esté todo esto estructurado ya, no son hoteles de 5 estrellas, sino estancia de paso, con cierto grado cómodo, comida, para que vayan caminando, porque tienen que amanecer 4 o 5 días hasta llegar aquí, o llegar a Higüey y llegar a Vallaguana. Y necesitan ciertas condiciones, pero ya la semilla se está sembrando, ya la iniciativa comenzó. Ya hay una toma de conciencia que hay que organizar esta peregrinación con los turistas. Inclusive, después de dialogar con los hoteles, que yo sé que después que tengan cierta estructura y cierta fuerza, ellos van a formar parte de la visita que van a hacer a los hoteles, porque ya los turistas van y caminan y lo meten en los montes, hacen facilidades para conocer el Pico Duarte, toda la sierra que hay aquí, los ríos, lo están haciendo ya. Y que esa sea parte también del programa del hotel turístico, pienso que se puede lograr, con el esfuerzo, la lucha y la toma de conciencia. Pero uno no se puede detener, porque ya hay avance. Y cuando hay avance, la cosa se puede lograr. Las cosas buenas hay que darlas a conocer.
el mismo Jesucristo se dio a conocer. Dios se dio a conocer en el Hijo. Dios se dio a conocer en el Padre primero, después en el Hijo y después en el Espíritu Santo. Entonces Dios se da a conocer. Y las cosas de Dios hay que darlas a conocer. Y la gran riqueza de esta peregrinación, que es diferente a otros lugares, es que une la centralidad de nuestra fe. Une la centralidad cristológica y une la centralidad mariológica. Es decir, la madre, el pueblo dominicano, el pueblo latinoamericano, es un pueblo que tiene un gran amor a la Madre de Dios. Y eso culturalmente, la Madre de Dios es importante, pero aquí reúne dos elementos. El elemento cristológico, que es el centro de la fe cristiana, que es el centro y el eje de la fe del creyente, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y la Madre de Dios, que es esta devoción, esta maternidad de la Madre. Así que tenemos toda la oportunidad y la fortaleza. Aquí no existe debilidad. Es decir, que se puede explotar y aprovechar tanto cultural y espiritual esta pastoral turística para aquellos que quieren conocer.